El tramo del terror, en Illinois, era una noche típica de octubre, de esas en que el frío comienza a morder las puntas de los dedos y el viento trae consigo el presagio del invierno. Mi ruta me llevaba a través del corazón de Illinois, por una carretera secundaria que prometía acortar mi viaje en al menos un par de horas. La economía del tiempo en este trabajo es oro, y cualquier oportunidad de adelantar la entrega es una bendición. Así que, sin pensarlo dos veces, tomé el desvío recomendado por mi GPS, sin saber que me adentraba en el tramo del terror. La carretera estaba desierta, lo cual no era raro a esas horas de la noche. Mis únicos compañeros eran el zumbido constante del motor y el ocasional cruce de animales salvajes que se aventuraban demasiado cerca del asfalto. Pero a medida que avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Era más que el aislamiento o la oscuridad. Era como si cada árbol, cada sombra proyectada por mis faros, escondiera algo acechante, algo que me observaba. Ignoré la sensación, atribuyéndola al cansancio y a las muchas horas de conducción. Pero entonces, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Mis luces comenzaron a parpadear, un problema que nunca había experimentado con mi camión. Detuve el vehículo al borde de la carretera, pensando que sería algo que podría solucionar rápidamente, pero cuando abrí la puerta para bajar, el frío que me golpeó no era normal. Era un frío que se te mete bajo la piel, que congela la médula. Y entonces, en el silencio que siguió al apagado del motor, escuché un susurro. Era casi inaudible al principio, como el roce de hojas secas, pero gradualmente se hizo más claro, hasta que pude distinguir una voz que no pertenecía a este mundo. No decía palabras, sino que emitía un lamento, una súplica de algo perdido, algo que nunca volvería. El miedo me paralizó. Sabía que debía subir al camión y alejarme de allí lo más rápido posible, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando lo vi. En el límite de la luz de mis faros, una figura sombría, vagamente humana, que se movía con una lentitud sobrenatural. No caminaba, flotaba, deslizándose sobre el suelo sin tocarlo. Ese fue el punto de inflexión. El instinto de supervivencia se sobrepuso al terror y logré volver al camión. Encendí el motor, que arrancó con un rugido reconfortante, y pisé el acelerador sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a la siguiente ciudad, donde me refugié en una estación de servicio iluminada, rodeado de gente y de normalidad. Pero incluso ahora, cuando cierro los ojos, puedo ver esa figura sombría y escuchar el susurro desesperado, recordatorios eternos de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Y cada vez que mi ruta me lleva cerca de ese tramo en Illinois, siento ese mismo escalofrío y sé que hay secretos en la oscuridad que es mejor dejar sin explorar. Siguiendo la ruta establecida aquella noche, no pude evitar reflexionar sobre lo sucedido. Mi mente racional buscaba explicaciones lógicas: fatiga, estrés, quizás el inicio de alguna enfermedad que afectara mis percepciones. Pero en el fondo, una voz susurrante me recordaba lo innegable de la experiencia. La figura en la carretera, el frío sobrenatural, los susurros, no podía descartarlo como simple cansancio. Decidí que necesitaba respuestas. Al día siguiente, con la luz del sol aportando una dosis de valentía, investigué el tramo de carretera donde me había ocurrido el incidente. Los locales, con quienes compartí mi experiencia con cierta reticencia, no parecían sorprendidos. Al contrario, sus rostros adoptaban expresiones graves y algunos incluso evitaban mi mirada, como si temieran atraer la atención de algo indeseable con solo hablar de ello. Uno de los ancianos del pueblo, un hombre que había vivido en la zona toda su vida, finalmente compartió conmigo la historia del tramo del terror. Décadas atrás, un accidente trágico se cobró la vida de varios viajeros en esa misma carretera. Un camión, en una noche tormentosa, perdió el control y se estrelló contra un autobús que transportaba a un grupo de personas a un evento local. No hubo sobrevivientes. Desde entonces,
Se decía que las almas de aquellos perdidos en el accidente quedaron atrapadas, condenadas a revivir su última noche eternamente. La revelación me dejó helado, pero a la vez avivó una chispa de curiosidad que no pude ignorar. Necesitaba saber más, entender qué me había encontrado en esa carretera. Mi búsqueda me llevó a bibliotecas locales, registros antiguos y más conversaciones con los residentes más antiguos del área. Cada fragmento de información parecía confirmar la leyenda que el anciano me había contado, y cada detalle añadido hacía más difícil negar la realidad de lo que había experimentado. Armado con esta nueva comprensión, decidí enfrentar mi miedo. Necesitaba ver, una vez más, si lo sobrenatural realmente habitaba en ese tramo de carretera. Mi plan era simple: conduciría por la misma ruta, a la misma hora, buscando algún tipo de cierre, o al menos una confirmación de mis temores. La noche elegida llegó rápidamente, y con ella una sensación de anticipación que bordeaba el terror. Conduje hacia el tramo con el corazón acelerado, recordando cada detalle de la noche anterior. A medida que me acercaba, la atmósfera cambiaba, el aire se volvía más pesado, y una vez más la temperatura descendía de manera inexplicable. Justo antes de llegar al punto exacto del incidente, detuve el camión. El silencio era absoluto, roto solo por el leve zumbido del motor en ralentí. Entonces salí del vehículo, mi linterna en mano, decidido a enfrentar lo que fuera que me esperaba. No tuve que esperar mucho. Casi de inmediato, los susurros comenzaron, primero como un susurro suave, como el roce de la seda, antes de aumentar a un coro de voces indistinguibles. La temperatura cayó aún más, y mi aliento se convirtió en vapor frente a mí. Y entonces la vi, la figura sombría, aún en la distancia, pero claramente moviéndose hacia mí. Esta vez, sin embargo, no sentí el impulso de huir. Algo dentro de mí necesitaba entender, necesitaba saber. Así que me quedé, observando mientras la figura se acercaba, su forma haciéndose más clara con cada paso. Era una mujer, pude verlo ahora, su rostro marcado por una tristeza eterna, sus ojos vacíos de esperanza. Ella se detuvo a unos pocos metros de distancia, y el mundo pareció contener el aliento. En ese momento, comprendí que no me haría daño. Esta alma perdida solo buscaba ser reconocida, quizás liberada de su eterno vagar. ¿Qué puedo hacer?, murmuré, mi voz apenas un susurro en la noche. La respuesta no vino en palabras, sino como una sensación, una comprensión repentina de que la memoria de aquellos perdidos en el tramo debía ser honrada, no olvidada. Sentí una oleada de compasión por esta alma frente a mí, y una determinación de ayudar de alguna manera. Inspirado por la revelación, tomé la decisión de honrar a los perdidos de una manera que trascendiera el miedo y el susurro de leyendas urbanas. En los días siguientes, me dediqué a organizar un pequeño memorial en el tramo de carretera, un gesto de reconocimiento y respeto por las almas que, según creía, quedaron atrapadas en ese lugar. Con la ayuda de algunos residentes locales que se sintieron conmovidos por mi historia y mi resolución, limpiamos un área al costado de la carretera, plantamos flores, colocamos una placa conmemorativa y organizamos una pequeña ceremonia. No sabía si tales actos tendrían algún efecto en el plano espiritual, pero sentía que era lo correcto, una forma de hacer las paces con los eventos de aquella noche y quizás ofrecer algún tipo de solaz a las almas en pena. La noche de la ceremonia fue inquietantemente tranquila. Una vez más, me encontré en el mismo tramo de carretera, pero esta vez no estaba solo. Los residentes que nos habían ayudado con el memorial y algunos curiosos se reunieron, formando un círculo alrededor de la placa recién instalada. Encendimos velas y guardamos un momento de silencio. Un silencio que fue lleno de significado y emoción. Mientras estábamos allí parados, algo extraordinario ocurrió. La temperatura descendió, como lo había hecho en mis encuentros anteriores, pero en lugar de miedo, hubo una sensación de calma, casi como si el aire mismo estuviera agradecido. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi figuras, no una, sino varias,
moviéndose en los bordes de nuestra visión colectiva. Eran sombras, sí, pero no llevaban consigo una sensación de amenaza. En cambio, parecían estar observándonos, testigos silenciosos de nuestro acto de memoria y reconocimiento. Nadie habló de miedo esa noche. En cambio, cuando las figuras se desvanecieron y el aire volvió a calentarse, la gente comenzó a compartir historias de quienes habían perdido en ese trágico accidente, historias de experiencias personales con lo inexplicable, historias de amor y pérdida y la necesidad humana de encontrar significado en medio del caos. La ceremonia terminó, pero su impacto perduró. En los días y semanas siguientes noté un cambio en la atmósfera del tramo de carretera. Ya no se sentía cargado de tristeza y terror. En cambio, había una sensación de paz, como si las almas que habíamos honrado finalmente hubieran encontrado algún tipo de descanso. Para mí, el cambio más significativo fue interno. Ya no veía el mundo a través de la lente del escepticismo absoluto. Mi experiencia en el tramo del terror en Illinois me enseñó que hay misterios en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que a veces el acto de reconocer y respetar esos misterios puede ser lo más poderoso que podemos hacer. La historia de aquel tramo de carretera y mi encuentro con lo sobrenatural se convirtieron en una parte de quién soy. Continué mi trabajo como camionero, por supuesto, pero con una nueva apreciación por las historias y leyendas que existen en cada rincón de este país. Y aunque nunca volví a experimentar nada tan intenso como aquella noche en Illinois, siempre mantuve la mente y el corazón abiertos a las posibilidades de lo desconocido. El pasaje prohibido de Georgia. La noche había caído con una oscuridad inusual, como si el mismo cielo quisiera ocultar lo que se cernía en aquel rincón olvidado del mundo. Mi tarea era simple: entregar un cargamento de piezas de maquinaria a un almacén en Savannah antes del amanecer. Sin embargo, una inesperada tormenta me obligó a buscar rutas alternas, alejándome de las principales autopistas y adentrándome en el corazón de Georgia. Fue entonces cuando vi la señal, desgastada y parcialmente oculta por ramas colgantes. El pasaje prohibido, decía, seguido de una advertencia que la lluvia había borrado casi por completo. Debí haber sentido miedo, debí haber dado la vuelta, pero la curiosidad y la urgencia de mi entrega me empujaron hacia adelante. El camino se estrechaba con cada milla, la vegetación se cerraba sobre mí como si intentara tragarme entero. La tormenta rugía con una ferocidad que nunca había experimentado, y el único sonido por encima de ella era el de mi propio motor, luchando contra el viento y la lluvia. No había vuelta atrás. El camino detrás de mí se había desvanecido en la oscuridad, como si el mundo se rehusara a recordar cómo había llegado allí. Después de lo que parecieron horas, la tormenta repentinamente cedió y el camino se abrió a un claro iluminado por la luna llena. Allí, frente a mí, se erguía una figura solitaria, una mujer de aspecto anciano, vestida con harapos que alguna vez fueron blancos. Su cabello, largo y plateado, se movía con el viento, y sus ojos, de un azul profundo, parecían brillar con una luz propia. «¿Quién eres?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. «Una guardiana», dijo con una voz que sonaba como el viento a través de los árboles. «Y tú has entrado al pasaje prohibido de Georgia, un lugar que no perdona a aquellos que osan perturbar su paz». Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa, pero mi voz se había desvanecido en el aire frío. La mujer se acercó y pude ver que en su mano llevaba una pequeña caja de madera, antigua y desgastada por el tiempo. «Este lugar guarda secretos antiguos y aquellos que transitan por él sin invitación deben pagar un precio», continuó. «Pero tú, forastero, tienes una oportunidad de redimirte». La caja se abrió con un crujido, revelando un interior oscuro que parecía absorber toda luz. Dentro podía sentir más que ver, un objeto que llamaba por mí, instándome a tomarlo. «¿Qué es?», logré preguntar, mi voz temblorosa. «Un pacto», respondió ella. «Un pacto con el camino». Con la caja abierta ante mí, la tentación de alcanzar su interior era abrumadora.
La anciana me observaba con una intensidad que me paralizaba, esperando mi decisión. Un pacto con el camino. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco profundo y ominoso. No sabía qué significaba exactamente, pero algo dentro de mí, quizás la misma fuerza que me había llevado a ignorar la advertencia y adentrarme en este pasaje prohibido, me impulsaba a aceptar. Extendí la mano, temblorosa, hacia la caja. El interior era más frío de lo que imaginaba, y al tocar lo que había dentro, sentí una energía vibrante recorrer mi brazo, invadiendo mi ser. Era una pequeña piedra, negra como la noche más oscura, pulida por años que superaban la comprensión humana. Al cerrar los dedos sobre ella, la anciana habló de nuevo, su voz ahora un susurro que parecía venir de todas direcciones. El pacto está sellado, el camino te ha aceptado, pero debes completar tu travesía antes del amanecer. Si fallas, el pasaje reclamará lo que es suyo. No necesitaba preguntar qué significaba eso. Algo en su tono me decía que el precio del fracaso sería más alto de lo que jamás podría pagar. Asintiendo, guardé la piedra en mi bolsillo y volví a mi camión, sintiendo una nueva determinación llenarme. La figura de la anciana se desvaneció en la niebla a medida que arrancaba el motor, dejándome solo con el rugido del motor y el crujido de las gravillas bajo las ruedas. El camino adelante parecía cambiar, como si se adaptara a mi nueva realidad. Los árboles se inclinaban, formando un túnel natural que parecía no tener fin. A pesar de la oscuridad, una luz tenue, posiblemente emanada de la piedra en mi bolsillo, iluminaba el camino justo lo suficiente para ver por dónde iba. No había señales, ni marcas en el mapa, solo yo y el camino que se retorcía y giraba como si estuviera vivo. Con cada milla que pasaba, los sonidos de la noche se intensificaban. Podía escuchar susurros entre los árboles, risas distantes que no pertenecían a este mundo, sombras que se movían justo en el rincón de mi visión. Pero no me detuve. El miedo había dado paso a una determinación feroz. Sabía que tenía que llegar a Savannah antes del amanecer, no solo por mi entrega, sino por mi propia salvación. El tiempo parecía distorsionarse en el pasaje. Lo que sentía como horas podían haber sido minutos, y viceversa. La luna, llena y brillante cuando había encontrado a la anciana, ahora jugaba al escondite detrás de nubes rápidas y caprichosas. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el camino empezó a aclararse. Los árboles se apartaron y la carretera se ensanchó, devolviéndome a un mundo que reconocía. Justo cuando los primeros rayos del amanecer teñían el cielo de un suave rosa y oro, vi el letrero de bienvenida a Savannah. Había completado la travesía, cumpliendo el pacto con el camino. Al detener el camión frente al almacén, saqué la piedra de mi bolsillo, esperando encontrarla tal como la había encontrado, pero en su lugar encontré un pequeño cristal, claro como el agua, cálido al tacto. Era un recordatorio de mi viaje, de la noche en que el pasaje prohibido de Georgia me enseñó que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Desde esa noche, nunca he vuelto a pasar por Georgia sin sentir un escalofrío, recordando el pacto y el camino que desafió mi comprensión del mundo. Y aunque he contado esta historia, pocos creen lo que les digo, pero yo sé la verdad. Hay pasajes en este mundo que es mejor dejar sin explorar, a menos que estés preparado para enfrentar lo que encuentres en ellos. La parada final de Wisconsin. Todo comenzó en una fría noche de noviembre. Yo conducía a través de las carreteras heladas de Wisconsin, tratando de entregar mi carga a tiempo. La nieve caía densamente y la visibilidad era casi nula. Fue entonces cuando vi la señal de una parada de descanso. Agradecido por la oportunidad de estirar las piernas y tomar un café caliente, giré en el próximo desvío. Al llegar, noté de inmediato que algo no estaba bien. La parada estaba iluminada por unas pocas luces tenues que apenas cortaban la oscuridad, y no había otros vehículos a la vista. Sin embargo, movido por el instinto de supervivencia y la necesidad de descansar, decidí ignorar mi intuición. Entré al edificio principal,
esperando encontrar al menos una máquina de café funcionando, pero lo que encontré fue un silencio sepulcral. La sensación de abandono era palpable. No había nadie en la recepción ni señales de vida alguna. Sin embargo, detrás del mostrador vi un mapa desgastado de la parada con una zona marcada como la parada final. Curioso y buscando algo de adrenalina para sacudirme el frío, decidí investigar. Caminé a través de la nieve pesada, siguiendo las indicaciones hacia esa área desconocida de la parada. La nieve amortiguaba mis pasos, creando una atmósfera aún más inquietante. Finalmente, llegué a una vieja caseta al final del estacionamiento, casi completamente cubierta por la nieve. La puerta estaba entreabierta, invitándome, o quizás desafiándome a entrar. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro, llevando consigo un olor a humedad y algo más, algo podrido. Dentro, la caseta estaba vacía, excepto por una vieja radio de transistores que emitía un zumbido estático. Me acerqué para apagarla, pero antes de que pudiera hacerlo, la estática dio paso a una voz profunda y rasposa que dijo mi nombre. «Bienvenido a tu parada final», susurró, con una claridad escalofriante. Mi corazón se aceleró. Quise correr, pero mis pies no respondían. La voz continuó, contándome historias de almas perdidas que, como yo, habían sido atraídas a este lugar. Historias de aquellos que buscaban refugio en la tormenta, pero encontraban su final en esta parada olvidada. Intenté salir de la caseta, pero la puerta se había cerrado de golpe. La oscuridad me envolvía y la voz seguía hablando, cada vez más cerca. Fue entonces cuando las luces parpadearon y revelaron la figura de un hombre parado frente a mí. Su rostro era pálido, sus ojos vacíos, vestía un uniforme antiguo de camionero y en su mano sostenía un viejo reloj de bolsillo que marcaba la medianoche. «Es hora», dijo con una sonrisa macabra. Con un esfuerzo sobrehumano, lancé mi cuerpo contra la puerta, que cedió con un estruendo. Salí corriendo hacia mi camión, sin mirar atrás. Arranqué el motor y salí de la parada a toda velocidad, dejando atrás la nieve, la oscuridad y la voz que aún resonaba en mi cabeza. Desde esa noche, evito las carreteras de Wisconsin. Pero a veces, en la soledad de la cabina de mi camión, cuando la noche es especialmente oscura y la carretera parece interminable, puedo escuchar la estática de una vieja radio y una voz que susurra: «Bienvenido a tu parada final». Después de aquella noche en Wisconsin, algo en mí cambió. Las carreteras ya no me parecían meras conexiones entre dos puntos. Eran más bien un laberinto de misterios y secretos oscuros, cada uno esperando ser descubierto por el viajero incauto. No pude evitar preguntarme cuántas historias como la mía habrían ocurrido a lo largo de estas rutas solitarias y cuántas más estaban destinadas a suceder. Con el tiempo, mi temor inicial se transformó en una especie de obsesión. Comencé a buscar activamente lugares conocidos por su actividad paranormal o por historias de encuentros inexplicables. Cada ciudad tenía su leyenda, cada parada de descanso su propia historia de terror. Sin embargo, nada se comparó a lo que viví una noche al cruzar el desierto de Nevada. Estaba en medio de un viaje de entrega que me llevaba desde California hasta Colorado. Decidí tomar una ruta menos conocida para evitar el tráfico pesado, lo que me llevó a través de vastas extensiones de desierto. A medida que la noche caía, un silencio inquietante se apoderó de todo. La única luz provenía de los faros de mi camión, y el único sonido era el rugido del motor y el zumbido de las ruedas sobre el asfalto. De repente, en medio de la nada, mi radio comenzó a emitir estática. Recordando mi experiencia en Wisconsin, intenté apagarla, pero no respondía. Entonces, entre la estática, comenzaron a escucharse voces, susurros casi imperceptibles al principio, que gradualmente se hicieron más claros. No eran palabras en un idioma que pudiera reconocer, pero el tono era inconfundiblemente de súplica o de advertencia. La temperatura en la cabina comenzó a caer, un frío antinatural que se filtraba en mis huesos. Entonces,
En la distancia vi algo, una luz que no pertenecía a ninguna estrella o vehículo conocido. Se movía de manera errática, cambiando de posición en el cielo con una agilidad que desafiaba toda lógica. Aceleré, intentando alejarme de lo que fuera que estuviera presenciando, pero la luz parecía seguirme, manteniéndose siempre a una distancia constante. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero el miedo y la fascinación me dominaban a partes iguales. Después de lo que parecieron horas, pero que solo fueron unos minutos, la luz se desvaneció tan repentinamente como había aparecido y la radio volvió a su silencio habitual. Me detuve en el primer motel que encontré, incapaz de continuar mi viaje esa noche. Al día siguiente, continué mi ruta como si nada hubiera ocurrido, pero el recuerdo de esa luz y los susurros de la radio me perseguían. Comencé a investigar y descubrí que no era el único que había experimentado fenómenos similares en esa área. Historias de luces en el desierto, de vehículos perseguidos por entidades desconocidas y de señales de radio misteriosas eran comunes entre los camioneros y viajeros nocturnos. Estos eventos me llevaron a la ineludible conclusión de que hay mucho más en nuestro mundo de lo que nuestros ojos ven y nuestra ciencia explica. Cada viaje que emprendo ahora es con una mezcla de anticipación y temor, preguntándome qué misterios esperan en la oscuridad de la carretera. Así que, mientras me preparo para otro viaje, no puedo evitar mirar hacia la noche con una sensación de intriga. Las carreteras de América están llenas de secretos, y yo, a pesar de todo, sigo sintiéndome llamado a descubrirlos. Pero siempre en el fondo de mi mente resuena una advertencia, un eco de aquella voz en la caseta de Wisconsin. Bienvenido a tu parada final. Y me pregunto, ¿alguna vez encontraré mi parada final o es solo el comienzo de un viaje sin retorno a través de los misterios de este vasto y oscuro país?